y medio, con real y medio, con real y medio, compré una chiva. La chiva tuvo chivito, tengo la chiva y chivitos. Con real y medio, con real y medio, con real y medio, compré una pava. La pava tuvo pavitos, tengo la pava y pavitos. Con real y medio, con real y medio, con real y medio, compré una burra. La burra tuvo burrito, tengo la burra y burrito. Con real y medio, con real y medio, con real y medio, compré una... Saludos usuarios y usuarias de Vive Televisión en todo el territorio nacional. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro programa Real y Medio. Hoy desde el kiosco El Saladillero en Maracaibo, capital del estado Zulia, desde las instalaciones de Vive Occidente. 1 de mayo, Día de la Clase Obrera, Día del Trabajador, día fundamental para la construcción de la patria socialista. Y en el 1 de mayo tenemos la oportunidad, o ya vísperas del 1 de mayo, la oportunidad de conversar con 3 compatriotas que son hombres versados, hombres y mujeres, versados en la materia sindical, en la materia de que tiene que ver con lo laboral. Comienzo con la compañerita aquí presente, se trata de Thaís Paredes. Thaís es vocera, enlace regional del Frente Nacional de la Juventud Petrolera, trabajadora de la industria petrolera, joven, y además de eso, ya metida de frente en lo que son las luchas sindicales, las luchas laborales. Nos va a acompañar también Noé Acosta, también joven representante de la clase trabajadora petrolera. Noé es sociólogo, es también magíster en gerencia pública, pero además de eso es un trabajador petrolero, como lo acabamos de mencionar, y de mucha importancia para nosotros que esté en este programa el día de hoy. Y Elvano Sánchez, Elvano ya prácticamente le vamos a pagar por nómina. Nos ha acompañado un hombre muy colaborador, además de trabajador, muy colaborador con Vive. Elvano es el presidente de la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores del Estado Zulia. Elvano, nuevamente bienvenido a nuestras instalaciones de Vive Occidente. Conversemos sobre el tema de la clase obrera y además tenemos la oportunidad de hacerlo desde una perspectiva muy importante, la clase trabajadora venezolana petrolera, que tiene un papel fundamental que jugar, que lo ha venido haciendo en el país, pero además de eso, el resto de los trabajadores, es decir, nuestra perspectiva en relación a lo que se va a celebrar. Antes de eso, veamos algunos titulares que fueron seleccionados por nuestro productor Héctor Faría para el día de hoy, y así entramos en contexto de lo que dicen los medios en relación a los trabajadores y a la clase trabajadora en particular al 1 de mayo. Adelante entonces con los titulares. El primer titular es del diario El Nacional. Hay quienes le dicen el Nacional y hay quienes meten en vez de la C una Z para que sea nazi o nal. El Nacional titula Leopoldo López, citando a Leopoldo López: los trabajadores son los grandes perdedores del desastre de Maduro. Por algo está preso este hombre. No por lo que dice, sino por lo que hace. Veamos a continuación el siguiente titular. Se trata del diario Panorama, el portal del diario Panorama.com, que titula, tomado de la agencia Reuters, dice: la General Motors despidió por mensaje de texto a casi 2.700 trabajadores en Venezuela. Imagínense qué buena noticia para los trabajadores en vísperas de su día. Y luego veamos el titular de Telesur, del portal de nuestra hermana emisora Telesur. Dice: Mauricio Macri ha despedido a más de 24.000 argentinos. Mauricio Macri, nos disculpan las groserías a esta hora del día. Y luego vamos a ver del diario que circula en Miami, de su portal El Nuevo Herald. Dice: Empresas Polar radicada en Venezuela, Empresas Polar denuncia al gobierno de Venezuela ante la Organización Internacional del Trabajo por acoso. Empresas Polar denuncia al gobierno de Venezuela por acoso ante la Organización Internacional del Trabajo. Ahí tienen ustedes los titulares que fueron seleccionados para el día de hoy. Comencemos la conversación porque estamos hablando de diferentes aspectos que tienen que ver con lo que son los conceptos que maneja la derecha sobre los trabajadores, pero también estamos hablando de una clase trabajadora que en revolución ha logrado alcanzar altísimos logros, y por eso queremos entonces que conversemos sobre eso. ¿Quién quiere ser el que abre los fuegos? La dama, por Comenzamos supuesto. Entonces con Thaís. La dama tan hermosa, por supuesto, y muy inteligente. Bien hermosa y muy inteligente, así es. Bueno, buenas tardes, ¿no? Sí, en víspera de la celebración del 1 de mayo, ¿no? Día conmemorativo de la lucha de la clase trabajadora, de la clase obrera, rememorando un poco la fecha histórica de lo que fue el 1 de mayo y por qué se conmemora. Yo siempre parto del punto de que es una conmemoración porque es un hecho que da a los trabajadores en la lucha de las reivindicaciones laborales, pues.
En ese momento se discutía o se exigía, se peleaba lo que eran las 8 horas, la reducción de la jornada laboral a 8 horas, ¿no? O sea, está ahí, Porque para el momento... para que refresquemos un poquito lo decente que ha sido el capitalismo. Sí, sí. Los trabajadores podían estar hasta 18 18 horas, horas, en el caso de, correcto. por ejemplo, de Inglaterra y en varios países europeos. Y la clase trabajadora durante muchos años luchó hasta lograr llegar a las 8 horas. En el caso de Venezuela vamos para las 6 horas Exacto. diarias. Sí, exacto. Para el momento, pues, se dieron varios acontecimientos que, como toda lucha de la clase trabajadora, de la clase obrera, tiene que sacrificarse con vidas, pues. Y en ese momento fueron trabajadores que varios fallecieron, pero hubieron muchos heridos, pues, producto de toda esta lucha que se generó en Chicago con los trabajadores de la empresa textilera del momento, ¿no? Bueno, para nosotros como juventud, estudiamos un poco la historia y podemos, pues, dar algunos criterios. No la vivieron, pero Exacto. la pueden estudiar. Criterios producto de cuando ya tú te inmersas en este campo laboral, tienes que aprender y ver cómo han sido esas luchas. No podemos ser solo trabajadores inertes. Claro. Discutíamos temprano, no hay yo, de que ¿para qué trabajamos? Pues trabajamos para vivir o vivimos para trabajar. Y bajo este sistema, ¿cuál es la forma de trabajo que nosotros hemos venido practicando? Y cómo la hemos venido desarrollando, pues. Entonces ahí hay varios elementos también que deberíamos ver, de estudiar, de analizar. Y también el papel, vamos a hablar del género, del papel de la mujer, cómo ha venido, cómo se ha visto la mujer durante estas luchas laborales, durante todo este periodo de la historia, ¿no? Y tenemos baluartes de mujeres que han contribuido a esta lucha de reivindicaciones laborales de la clase obrera. Dentro de ella está Clara Zetkin, que estuvo en ese movimiento, en la lucha de lo que eran las reivindicaciones laborales para la fecha, y su lucha para que el 1 de mayo también se reconociera ante el mundo como el Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional y la lucha de la mujer como inmersa en el proceso de la clase trabajadora, de las reivindicaciones laborales, pues. Una reivindicación importante precisamente es esa, la de la reducción de la jornada de trabajo. Estamos hablando de una lucha de muchísimos años, estamos hablando de más de 2 siglos, que la clase trabajadora... Al final del siglo XIX. Sí, 1866. ¿Qué ocurría allí? En el mundo estaba viviendo la expansión, el crecimiento y expansión del capitalismo como un sistema de trabajo que empezaba a mostrar las garras. En plena revolución industrial, por supuesto, no eran trabajadores, eran unas bestias, y me perdonan la expresión, sí, porque los animales de carga, los burros, los caballos, tenían mejor trato que los trabajadores, porque a eso sí les daban descanso, les daban buena comida porque necesitaban ese animal. A los trabajadores y trabajadoras no. Y ocurrían varias cosas. Eso es para que vean que el capitalismo, desde su nacimiento, es una fiera voraz que no le importa el tema de la vida humana. Correcto. Eso no ve colores, no ve sexo, no ve edad. Okay, ¿qué ocurrió? Eran esclavos prácticamente los trabajadores norteamericanos. El pueblo norteamericano es un pueblo trabajador y un pueblo luchador. Por supuesto, viven en el corazón del monstruo, es un pueblo que tiene que trabajar muchísimo y son mucho más oprimidos que el resto del mundo. Ahí, por supuesto, ya empezó a nacer una expresión del socialismo como una herramienta de lucha de esos trabajadores anarquistas. Exacto. Que empezaron a decir, mira, nosotros tenemos derecho a ser tratados como seres humanos. ¿Cómo es que los animales, como estamos hablando al final del siglo XIX, acuérdense que había animales de carga, claro. ¿Okay? Y entonces resulta que los animales de carga vivían mejor, en mejores condiciones que los seres humanos. Ahora, es triste lo que ocurrió. Comienza el 1 de mayo del 81, de 1881 comienza una huelga, ya se agrupan. Y la respuesta del gobierno norteamericano fue la misma respuesta que ha tenido todo el gobierno capitalista con los trabajadores. La represión, la persecución, eso terminó en una gran manifestación que, por supuesto, los anarquistas cayeron en la trampa del gobierno de turno entonces en los Estados Unidos. Hubo una gran protesta que se tornó violenta en respuesta de los trabajadores a la policía del entonces. Y terminó con unos policías que murieron. Pero cientos de trabajadores desaparecidos, muertos, encarcelados. Y lo triste es que
a las mujeres y hombres que tuvieron la valentía de decir, mira, vamos a trabajar 8 horas, que por eso fue la huelga, básicamente por las 8 horas, es decir, de reducir la mitad de la jornada laboral. Por eso trabajadores fueron ahorcados. Sí, fueron murieron en la aniquilados. horca. Y en el sitio de la huelga, la única expresión que hay para recordar ese día es el monumento que se le dio a los policías que habían matado como a 14 o 15 trabajadores y trabajadoras y niños. Por que cierto, murieron allí. Elvano, aprovecho para que también participe en ese momento Noé. En los Estados Unidos no se celebra el Día del Trabajador. Ajá, Es el día el Labor Day, le dicen El ellos, Labor que es Day, algo así como correcto. el trabajo. Del Pero día no de del trabajo. trabajador como Ahí tal. termino y discúlpenme No, que le adelante. quite un segundito. Estados Unidos decide no celebrar el 1 de mayo como Día de los Trabajadores porque era la justificación de que la pelea de esos trabajadores, de esos socialistas, era en justicia. Y es un Estado tan orgulloso de no reconocer lo que en verdad estaba ocurriendo, que dice, no celebro el Día de los Trabajadores, para no darle la razón Exacto. a los Exacto. trabajadores socialistas. Solamente por eso. Exactamente, compañero. Bueno, fundamentalmente el tema del trabajo es un tema muy complejo, porque, digámoslo así, demanda la atención de distintas disciplinas científicas, el derecho laboral, la sociología del trabajo, la psicología laboral, la administración, en fin. El trabajo es una Contaduría. institución para la sociedad. ¿sí? Claro, claro. El trabajo es una institución para la sociedad y como tal debe ser atendida por el Estado. Entonces, de lo que estamos hablando es de todo el desarrollo histórico que se ha venido dando desde finales del siglo XIX, cuando emerge ese sistema capitalista en una situación en donde, como novedad, intenta someter a los grupos sociales y a partir de allí se da un conflicto. Entonces, ese conflicto obviamente trae consigo la respuesta de grandes pensadores como Marx, como Lenin, como Bakunin, que fue uno de los que inspiró a los movimientos anarquistas en Chicago. Y obviamente el Estado norteamericano es un Estado que nace desde un conservadurismo que se inspira en Inglaterra y todo lo que es el protestantismo. ¿Okay? Entonces ellos no veían con muy buenos ojos esos cambios sociales y mucho menos el sentido de la dignidad del trabajo. Porque recuerden que el ser humano, como lo dice Sócrates, hay algo mucho más importante que la vida, y es aquello por lo que vale la pena vivir. A eso, por lo que vale la pena vivir, los grandes filósofos de Grecia lo llamaban dignidad. Y en la historia de la humanidad hay personas que han estado dispuestas a perder su vida a cambio de no perder la dignidad. Y en ese momento, por eso es que se dio esa situación de luchas hasta llegar a perder la muerte. Ahora, ustedes tres han hablado de una cosa bien interesante, con diferentes palabras, pero dijeron básicamente lo mismo. Los grandes alcances, los grandes logros que ha alcanzado la clase trabajadora en el mundo, dentro del capitalismo, han provenido desde el socialismo. Antes de que se construyera el socialismo inclusive. ¿Sí? Porque las grandes peleas por unas jornadas de trabajo de 8 horas solamente, porque los niños que también fueron explotados durante muchísimos años en las fábricas inglesas, francesas, alemanas, etc. Los niños tuvieran dignidad y pudieran, por ejemplo, dedicarse solo una parte del tiempo para que pudieran estudiar, etc. Esas grandes luchas se han alcanzado desde las banderas del socialismo. Antes de que surgiera el socialismo, la primera república que conocimos como tal, que fue la Unión Soviética, ya las luchas socialistas de los trabajadores fueron los que lograron que muchas de las cosas que se le han arrebatado al capitalismo, hoy día, en justicia, estén con la clase trabajadora. Son nuestros derechos hoy en día. Exactamente. Pero nos toca hacer la primera pausa del programa. Yo sé que ustedes están ansiosos por decir algo más, Elvano, pero vamos a hacer la primera pausa. Hacemos la primera pausa y cuando regresemos me gustaría que habláramos de eso precisamente. Los logros, enumeremos varios de los logros que se han alcanzado dentro del sistema capitalista desde las luchas de los trabajadores socialistas, pero además de eso, particularmente en nuestro país, en la Revolución Bolivariana, los logros que se han alcanzado para la clase trabajadora a partir precisamente de la llegada al poder del comandante Hugo Chávez. No se vayan muy lejos, ya vamos a regresar con mucho más de Real y Medio desde la sede del Vive Occidente en Maracaibo. Ya volvemos. Te canté la negra Juana, te canté la palangana, y te traigo para este año buenas nuevas para tu alma, buenas nuevas que dicen que anuncian el cambio. Buenas nuevas que dicen que anuncian el camino. Qué bueno que siguen con todos nosotros. Nos encanta que nos estén acompañando en Real y Medio desde el kiosco El Saladillero en Maracaibo, capital del estado Zulia, desde las instalaciones de Vive Occidente. Hoy estamos hablando sobre el tema muy importante que tiene que ver con el Día del Trabajador y en general con todo lo que significa la clase trabajadora y sus luchas por una sociedad mejor. La clase trabajadora no se debe conformar con
reivindicaciones dentro del capitalismo. No, hay que derrumbar el sistema capitalista para construir el sistema socialista, construir una sociedad donde los trabajadores tengan la sartén por el mango. Hoy nos acompañan tres grandes compatriotas que tienen que ver mucho con el trabajo. Así es. Que además de trabajadores son organizadores, son gente ligada al trabajo sindical o laboral en general. Thaís Paredes, Thaís del Frente Nacional de la Juventud Petrolera. También está con nosotros Elvano Sánchez. Elvano es el presidente de la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores del Zulia. Y nos acompaña Noé Acosta, sociólogo, trabajador petrolero y hombre además muy estudioso de lo que es la clase trabajadora y las luchas de los trabajadores en el mundo. Antes de continuar, nos gustaría que habláramos del tema que dejamos al aire, el tema que tiene que ver con lo que se ha alcanzado desde el socialismo, se ha alcanzado como reivindicaciones, como mejoras para el trabajo en el capitalismo, pero además de eso, cómo hemos logrado en la Revolución Bolivariana grandes alcances. Uno de esos lo vamos a ver a través de un video, porque vamos a ver el momento en el que nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, promulgó la Ley Orgánica del Trabajo, el trabajador y las trabajadoras. Adelante entonces con el video. No hubo antes nunca ley del trabajo, como la llamaren, que hubiese sido discutida, debatida, como ha sido discutida y debatida la nueva ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Por eso yo los felicito y les agradezco muchísimo. Les agradezco muchísimo, infinitamente. La Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. ¿Qué significación tiene? Pero además de eso, sobrepasemos el marco. Las luchas que se han alcanzado, que han logrado grandes triunfos en muchas partes del mundo desde el punto de vista del socialismo, de la concepción socialista del trabajo y del mundo, y lo que se ha logrado también en Venezuela. Conversemos entonces sobre ese tema que da mucho que decir, pero hablemos algunas cosas ahora. Bueno, yo quería Elvano. cortar el tema del 1 de mayo. El tema de mayo para nosotros los trabajadores del mundo significa que cambiamos no por una fecha, debemos tenerlo bien claro, no es que es una fecha para ir a conmemorar, es importante, es que el 1 de mayo se convierte para nosotros los trabajadores y las trabajadoras en un estilo de vida distinto. Porque ya no puede ser que es que vamos el 1 de mayo a una pelea. No, el 1 de mayo se convierte para nosotros en que en el día que vamos a manifestar un nuevo estilo de vida, que es el estilo del combate, de la pelea cotidiana, porque la clase trabajadora, todo lo que tenemos, no es que nos sentamos en una mesa y discutimos y obtuvimos los beneficios. No, todos los logros que tienen las trabajadoras y los trabajadores de Venezuela y del mundo tienen que ver con una pelea cotidiana, de todos los días, por las convicciones que tiene. Porque es una pelea de toda la vida. Por eso que te digo que el 1 de mayo logró romper el esquema de los trabajadores, de los empresarios y del Estado, incluyendo la primera potencia del mundo, que entiende que a pesar de la torta que puso, en criollo se le dice de otra manera, ¿verdad? Y la sigue manteniendo porque son incapaces de reconocer que fue bajo la perspectiva de una lucha socialista la percepción del cambio de ese esquema de vida. Bueno, y por supuesto vinimos atravesando en los distintos países tenemos distintas formas de lucha, pero nunca fue gratis. Nunca, jamás fue gratis. En el caso venezolano, sí tenemos que tener en cuenta nosotros es que tenemos dos ejes. Antes de Hugo Rafael Chávez Frías, ¿verdad?, que había un esquema de lucha como en todo el mundo, es decir, tenías algo, tenías que sacrificarte, muerte, persecución, despido, desapariciones, lista negra, en fin, una serie de metodologías aplicadas en el manual de la extrema derecha, ¿verdad? Pero bueno, una vez que llega el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, lo primero que habla es el diálogo. Ah, pero ¿con quién va a abrir el diálogo? Con los que se habían compuesto para escamotear los beneficios de los trabajadores, valga decir, los enemigos eternos de la clase obrera. En Venezuela, CTV, Fe de Cámara y gobiernos títeres del momento. El presidente Chávez dijo, ¿cómo voy a negociar yo con la CTV para empezar que no son empresarios serios? Con la Fe de Cámara. Lo que pasa es que se unificaron, ya uno no sabe, decir lo mismo. Cuál es qué cosa es qué cosa, ¿no? Pero CTV, Fe de Cámara, es la misma contra los trabajadores. Exacto. Entonces se ponían de acuerdo en aquella famosa tripartita, y mis palabras no sean ofensivas para los que nos ven.
era la trimardita. Así se le Que dice decíamos los popularmente. trabajadores. Aquí en Maracaibo se le dice así. Porque es que se ponían de acuerdo era para quitarle los beneficios a los trabajadores. Una vez que llega el presidente Chávez a cumplir las promesas que hizo, voy a devolverle a los trabajadores la retroactividad de las prestaciones sociales que nos lo habían arrebatado, voy a devolver la estabilidad, reconoce a la mujer como un ente importantísimo nuestro, Fundamental. que además es una fuente de vida. Nuestras mujeres, y dicen, no, tienen una protección especial desde el momento en que salen embarazadas. Elvano, disculpa que te interrumpa, me hiciste recordar a la Cuarta República. ¿Cómo se celebraron los 1 de mayo en los gobiernos puntofijistas, Carlos Andrés Pérez, los dos Carlos Andrés Pérez, los dos Calderas, Lucinchi, Herrera Campins, Cambiaban Raúl de Leoni, nombre y de rostro, pero era lo mismo. Betancourt? Pero entonces, ¿qué hacían? Una marcha que hacían los trabajadores agarrados de la mano con el gobierno de turno, con los funcionarios de turno. Y una palazón. Y listo. Un poco de cerveza. Cerveza y se llegaba acabó. la cosa. No había. Sí, sí, sí. Es más, tuvimos cerca de 10 años, si no me falla la memoria, me voy a corregir si me equivoco, sin recibir siquiera un aumento salarial. Claro. O sea, que hacían la marcha, pero ni por acá se les pasaba, por supuesto, la posibilidad de aumentar el salario de los trabajadores, como lo ha hecho la Revolución Bolivariana todos los años y no una vez, a veces hasta 2 y 3 veces en el mismo año. Sí, aquí han pasado. Y ahí tenemos entonces una clara. Ustedes, por supuesto, son muy jóvenes, no vivieron eso, pero yo sí quiero tuve la oportunidad de ver robarme eso. un minutico más. Otro más, a todos hermano. los compañeros. Es que nosotros hemos hecho en Venezuela, gracias a la revolución, a la valentía y al arrojo del Dejanos presidente un poquito. Chávez, Así es. y por supuesto, La claridad. a la honestidad del presidente Maduro, nuestro hermano de clase, valga un saludo, a ese chofer que está prestado en Miraflores y Casi lo nada. está haciendo El muy más bien. presidente, un obrero. Ahora, ¿qué ocurría en Venezuela? Además de que era pan y circo, había una dificultad, se congelaban los salarios, no había discusión de contrato colectivo, se iba al despido injustificado. Correcto. Entonces, el presidente Caldera hizo un parapeto, unificó la ley de despido justificado con la ley del trabajo. Y lo que hizo fue, ok, no puede haber despido justificado. Pero si usted va a despedir a alguien, le paga doble, no es el doble del monto de las prestaciones. Y no, lo vota. solamente los 15 días de preaviso, solo paga doble. Entonces, con eso mataban a los trabajadores. Así es. No es. Fíjate. Perdón, está ahí. Dale, No, Lidia, dale. Sí, es bien cierto, ¿no? La historia, como tú lo dices, parte desde que el comandante Chávez llegó, se pueden hablar de 2 escenarios, ¿no? De dos acontecimientos Se partió en históricos 2 la historia. que hemos vivido durante todo este tiempo, ¿no? Pero en ese antes, y lo tocamos dentro de las luchas, y incluso la aprobación de la Ley Orgánica del Trabajo que hoy tenemos, también fue una lucha, una discusión de Sí, los sí, trabajadores. sí, Pues sí. ha sido todo, o fue durante todo ese proceso, la discusión de cuáles eran los artículos que eran necesarios para nosotros transformar lo que era la Ley Orgánica del Trabajo, porque la que teníamos no beneficiaba al trabajador, sino que era a beneficio del patrón, en este caso del empresario, ¿no? Entonces, no era una ley para los trabajadores. A partir de la aprobación de la Ley Orgánica del Trabajo, se toma en cuenta lo que son el ser social, en este caso del trabajador como ser, y cuáles son los beneficios que a él le corresponden, ¿no? Y en función de eso también las formas organizativas que se establecen dentro de la Ley Orgánica del Trabajo, en este caso el movimiento sindical, como en este caso también la Ley Orgánica del Trabajo te plantea lo que son los consejos socialistas de trabajadores, que bueno, que es un tema que se viene trabajando y que también se viene, como que dicen, esa lucha para lograr pues la organización o que los trabajadores se organicen en función de poder tener participación en la toma de decisiones, en el proceso de producción, en la rendición de cuentas, en todo este proceso pues que debe de rendirle. Quien trabaja o quien produce las riquezas del Estado venezolano somos la clase trabajadora. Correcto. Son las y los trabajadores venezolanos. Tú mencionabas ahorita el tema del papel de la mujer y es bien cierto, ¿no? Cómo se reivindicó la mujer durante todo el proceso, se ha reivindicado durante todo este proceso revolucionario que el comandante Chávez nos sacó a la luz pública. No solamente venimos al mundo a dar vida, no solamente somos las preservadoras de la especie humana, porque la mujer es quien preserva y quien da vida y tiene esa tarea, esa responsabilidad, sino que va más allá, pues va también a la lucha de igualdad de condiciones con el hombre, de ser ese acompañamiento, que ha tenido participación en todas las instituciones públicas del Estado, que ha tenido un papel y que ha jugado un papel fundamental dentro de las estructuras del gobierno del Estado venezolano y que bueno, hoy nos representa, en este caso,
nuestra canciller Delcy Rodríguez, cómo ha sido ese papel de la mujer desde su espacio de trabajo, desde su espacio de lucha, para lograr todas estas reivindicaciones. Desde el punto de vista petrolero, nosotros pues tenemos un ejemplo, la huelga del 36, cómo ese acontecimiento, allí los trabajadores se pararon y fue la primera huelga a nivel mundial petrolera que dan los trabajadores por buscar las mejoras de sus calidad de vida, reivindicaciones para el momento, ¿no? Pero además era una huelga contra transnacionales. Transnacionales, exacto. Empresas transnacionales, exacto. Yo hasta ahí lo único que le agregaría a todo lo que dijo previamente de la mujer es que no solo, además de todos los ámbitos que ella manejó o mencionó, también está el papel de la mujer en las organizaciones populares. Correcto, como en sí, todo sí. lo que son consejos comunales, comunas, comités locales de abastecimiento y producción, cooperativas, empresas de producción social, etc. Que eso ha dado un auge, porque no solamente, lo que decía, no solamente la mujer está para cuidar a la familia, que cumple un papel fundamental, sino que lo podemos ver en todo este despliegue de lo que ha sido las misiones sociales, como la mujer es la que da siempre, casi siempre un paso adelante, es como que un poquito más atrevida en esa lucha constante de poder llevar todo este proceso organizativo desde las comunidades. Y bien es cierto, como tú lo mencionabas, vas a un club y la mayoría son mujeres las que están allí. Si va las OBC, la mayoría son mujeres las que están allí. Entonces, bueno, sí, el comandante Chávez nos dio ese papel, esa reivindicación de que la mujer estuviera allí, pues, y nos los hemos ganado. Pues ha sido una lucha que también las hemos debatido y se ha alcanzado producto a todo. ¿Y qué otros logros ha alcanzado la clase trabajadora en revolución en Venezuela? Bueno, es importante entender algo, compañeros, ¿no? El trabajo como hecho social es el centro de la vida de las personas, ¿ok? Y a partir de allí, si nosotros entendemos que en un modelo capitalista lo que se conocen como los factores de la producción, el trabajo es uno de los más importantes. Claro. En base a eso, el único elemento que le provee digámoslo, de un atributo adicional en una actividad económica es el ser humano, ¿ok? A través de lo que se conoce como el despojo del trabajo no pagado, como llamaba Marx, la plusvalía. A través de lo que se conoce como la plusvalía, a nosotros se nos despoja de nuestra vida humana, ¿ok? Y como tal, en base a eso, el Estado venezolano, a través de la revolución, estableció, porque eso se establece como premisa, fundamentalmente organizó un modelo de sociedad o promovió un modelo de sociedad que incorpora varios elementos. Y uno de ellos es la estabilidad laboral, que se estableció a través de un modelo de inamovilidad laboral por decreto presidencial. ¿Okay? Eso es un hito, eso es fundamental entenderlo, porque en un modelo de sociedad de mercado eso no encaja, o sea, no cuadra dentro de sus parámetros. El otro elemento es el derecho a la sindicación, a la libertad sindical y a la negociación colectiva. ¿Okay? Principios fundamentales de las luchas que se emprendieron de forma histórica desde el siglo XIX. Entonces, el elemento laboral y que todos los años obligatoriamente el Estado le imponga a las empresas públicas o privadas el aumento de un salario mínimo, eso es una forma de decirle a los que son los dueños del capital, a los que producen el capital sin tomar en cuenta al ser humano, de que hay que devolverle parte de eso que se le está despojando. Claro. Entonces, lo que estamos viendo es apenas, ni siquiera en términos embrionarios, lo que se pudiera hablar como una experiencia socialista, porque debemos de hacer énfasis en que eso es una forma de obligar a aquellos que tienen el capital que devuelvan eso que se nos ha robado. Hacer la segunda pausa. Son experiencias que se están planteando y políticas públicas. Te prometo que te doy la primera palabra a vos cuando regresemos en el próximo segmento, porque está muy interesante lo que está planteando Noé y sería bueno que lo desarrolláramos aún más. El despojo. Tiene que ver con el despojo que hace el sistema capitalista a los trabajadores en particular, pero en general a toda la sociedad. Vamos a hacer nuestra segunda pausa, no se vayan a ir muy lejos, ya vamos a regresar con mucho más hablando de Real y Medio, hablando hoy sobre el tema de la clase trabajadora, porque el 1 de mayo, por supuesto, se celebra el Día del Trabajador. Ya volvemos. Traigo para este año buenas nuevas para tu alma, buenas nuevas que dicen que anuncian el camino. Buenas nuevas que dicen que anuncian el camino. Qué bueno que siguen con nosotros, nos encanta que nos estén acompañando en Real y Medio. Vamos a entrar al último segmento de nuestro programa del día de hoy, dedicado al Día del Trabajador, 1 de mayo.
Estamos conversando con Thais Paredes, con Noé Acosta y con Elvano Sánchez. El tema que hace un rato dejamos al aire, lo estaba tocando Noé Acosta, tenía que ver con el término despojo, el despojo que hace el capitalismo, el sistema capitalista, a la sociedad en general, pero en particular al trabajador. Retomemos ese punto porque Noé estaba bien interesante y tuvimos que interrumpir, para que conversemos precisamente de eso, pero también liguémoslo con la situación actual. ¿Qué pasaría en nuestro país si efectivamente ocurriera una invasión de los Estados Unidos, si efectivamente ocurriera lo que se está motorizando, lo que se viene desde hace tiempo ya construyendo, desarrollando, que si no lo paramos a tiempo nos puede llevar a consecuencias muy, pero muy graves en el país? Comencemos entonces con Noé. Sí, bueno, compañeros, como estábamos conversando, ¿no? Básicamente el tema o el problema del capitalismo es que sus bases están mal planteadas, pues, ¿okay? Porque la gran mayoría de la población que no tiene medios de producción, lo único que tiene es su fuerza de trabajo. Correcto. Claro. Cuando se incorpora al único mercado en el que se puede incorporar, que es el mercado de trabajo, a vender su fuerza de trabajo, esta va a ser, digámoslo, el precio que se le va a colocar, si fuese por parte de los empresarios, es el precio que les dé la gana. Sí. ¿Sí? Por eso es que existe un salario mínimo. Y por eso Obligados, es que, están obligados para un salario mínimo. exactamente, ese es el mínimo, y siempre el salario mínimo está en función es de qué, de la calidad o de la posibilidad de seguir, de mantenerse en el día a día de su vida cotidiana, ¿sí? Que es uno de los problemas que hoy en día podemos analizar y discutir para mejorar, ¿ok? Que se tienen que tocar esos temas, evidentemente. Por otra parte, el aspecto de lo que es la organización de los trabajadores en el sentido de darle la posibilidad de que los trabajadores sean al mismo tiempo, si son los que generan la riqueza, porque no pueden ellos al mismo tiempo formar parte de la organización, de la gestión de los procesos productivos. Exactamente. Y eso es uno de los elementos fundamentales que incorpora la nueva ley orgánica de las trabajadoras y de los trabajadores. Eso lo convierte en cogestionario y autogestionario a la función del trabajador. Estamos hablando de también la posibilidad del despojo que sufriría la clase trabajadora y la sociedad en general si triunfara finalmente, esperemos que nunca sea así, todos los intentos que ha venido desarrollando la derecha venezolana e internacional por sacar del poder a la revolución bolivariana. Y como se han visto en la imposibilidad de hacerlo por la vía que debe ser, que es la vía electoral, están apelando a una invasión, que es lo que están solicitando abiertamente desde hace mucho tiempo y últimamente con más fuerza. Bueno, ¿Qué no. perderíamos, Elvano? No mucho, muchísimo. Noé, que es originario de Cabima, somos paisanos, sabe de la tierra de pelea. Y yo quiero explicarle a usted que me está viendo, señora, señor, de bien. No importa que usted sea chavista o no sea chavista. Usted debe saber, y yo voy a llamar a los que somos un poquito más adultos, ¿verdad? En este país, cada vez que había una crisis económica, que esta no es la primera ni la más grave, eso es mentira de la gente de la oposición. Sí. Claro. Cada vez que había un problema, lo primero que hacían era congelar los contratos colectivos, congelar los aumentos, comenzar los despidos, empezar olas de tercerización. Por Argentina. Inclusive, Estamos viendo en Argentina. sí, Estamos viendo en Argentina pero ahorita. inclusive aquí se planteó la maquiladora. El alcohólico que tuvimos como gobernador, no quería decir eso, el señor Osvaldo Álvarez Paz, ¿ok? Siendo gobernador, le dio la bienvenida a la maquiladora al Zulia, pero también lo hizo Caldera y también lo hizo Carlos Andrés Pérez. Es decir, no me importa tú como persona, sino tu fuerza, lo que produce, cuánto vale. Hombre, costo, hombre, cosa, hombre que se vende, hombre-mujer, digo. Ahora, ¿qué perdimos nosotros? ¿Ustedes se acuerdan aquello que era la retroactividad de las prestaciones sociales? Es decir, que hoy lo tenemos otra vez. Pero en el pasado se pusieron de acuerdo, Fede Cámara, CTV y el presidente gobierno. Caldera y después los demás gobiernos, excepto Chávez y de ahí para acá, Maduro. Bueno, se pusieron de acuerdo porque los empresarios no aumentaban a los trabajadores todos los años porque decían, no, es que tengo que multiplicarlo por los años de servicio. Y después decía, bueno, pero paga el seguro social, que tú le estás quitando al trabajador las cotizaciones y no cotiza. No, es que no funciona. Entonces inventaron un parapeto y nos quitaron la retroactividad de las prestaciones sociales a cambio de 3 condiciones. 1, el bono de transferencia al nuevo régimen. 2, que los empresarios se comprometían a pagar la deuda que tenían con la seguridad social. Con nuestra plata, además, que se la quitaban. Casi todos los empresarios. Y 3, que iban a aumentar por lo menos 2 veces al año el salario de los trabajadores porque ya no tenía incidencia en el pasado. Ni uno ni lo otro.
nos quitaron las prestaciones sociales, no es verdad que pagaron el bono de transferencia, a nuestros ingenieros y nómina mayor de PDVSA le dieron un bono, a eso sí le dieron un bono de 25.000 bolívares, pero no pagaron tampoco la deuda social. Es decir, más plata para acá y los trabajadores menos ganancias. Una mujer salía embarazada, usted señora que seguramente ya tiene los muchachos más grandes, usted salía embarazada y la botaban, Sí. y no importaba que usted estuviera embarazado, ¿no? Pero además, habían empresarios tan inescrupulosos, incluyendo al Estado venezolano, que si le nacía un muchacho enfermo, Dios guarde y favorezca a todo el pueblo venezolano. Bueno, votame el trabajador, porque va a estar pidiendo permiso para ir a tener muchachos. El despido era el pan nuestro de cada día. Correcto. Entonces la gente vio como una gran panacea cuando aquel artículo, famoso artículo 31 de Carlos Andrés Pérez, que bueno, prohibido votar, pero después Carlos Andrés Pérez dice, bueno, pues si lo vota le paga doble. Eso Sí, que decía yo ahorita. pero explicar. votarlo. Y Ahora, los trabajadores petroleros, disculpame Sí. un segundito, Ajá. porque a la gente se le olvida. Los trabajadores petroleros teníamos la famosa ficha de comisariato, que teníamos cosas subsidiadas con nuestro propio contrato colectivo. Y teníamos una ficha por mes. Es decir, 12 fichas de comisariato con cualquier Al año. cantidad de producto al año. No de la noche a la mañana se puso de acuerdo Carlos Ortega con el gobierno de turno, con Gustavo Rosen, que lo sacaban de la empresa privada para ponerlo en PDVSA, y nos quitaron las 3 fichas de comisariato. Y el que protestaba, votado. Pero además, qué democrático, ¿no? sí, ¿qué ocurría en los tribunales? Ah, Cientos de miles de casos que se perdían en el tiempo Nunca eran porque atendidos. había que consentir a los empresarios Empresarios. o a los patronos de turno. Eso lo teníamos que. pero eso no está tan lejos de que ocurra, porque hay gente que piensa, eso fue antes, ¿no? Lo estamos No, viviendo, lo acaba de en mencionar hasta ahí, en Ahora, Argentina, quiero en Argentina, terminar desde que en llegó esto. Macri. Quiero terminar en esto. El 2012, el presidente Chávez, que tenía un compromiso con los trabajadores y con las trabajadoras venezolanas, cambia el esquema que está hablando Noé, de que los trabajadores salimos a vender nuestra fuerza de trabajo. No. El presidente Chávez tuvo la valentía de enfrentar incluso a un pequeño sector de la revolución, que se ha ido, donde estaba el señor Giordani, que después que dejó de ser ministro, ahora sí critica las medidas que él tomó, por cierto. Que él tomó. Entonces, y equivocadamente, y se lo dijimos, pero bueno, así son las cosas. ¿Qué ocurre? El presidente Chávez lo primero que hace es cambiar la ley. Ya no es la ley orgánica del trabajo. Ahora es ley orgánica del trabajo de las trabajadoras y de los trabajadores. Incluye lo que está explicando muy bien, muy pedagógicamente, está explicando Noé, el tema del proceso social del trabajo. Entonces el salario ya no es la contraprestación de tu venta de la fuerza. Para no, que simplemente es que recupere se te está el gasto de la fuerza de trabajo. y que está obligado el patrono a crear las condiciones de trabajo en dignidad, de respeto, de igualdad y de protección al trabajador para que pueda trabajar. ¿Ok? Pero además, las mujeres, al momento que sale embarazada, esté o no casada, ¿ok? Ya tiene una protección especial ella. Y también el Pero bebé. además Y el el niño. esposo Y el bebé. o el padre del muchacho o la muchacha, no importa que no sea casado, tiene una protección especial de estabilidad. Pero se le reconoce que los primeros días de recién nacido, el niño o la niña, ya la mujer tiene la protección de la estabilidad, tienen que darle una hora de lactancia materna Y lo a la interesante, criatura. en este Y al caso, padre hermano, se le brinda una protección especial que además de los 14 días de permiso continuo, para que atienda a ese muchacho y a la mujer, tiene que entonces haber una corresponsabilidad. Y el Estado dice, te protejo. No solamente en esos 14 días, sino que también te protejo Durante un un año. año. Pero si la criatura nace con una enfermedad, también la tiene una protege. protección superior. Especial. Correcto. Y no solamente eso, no se quedó en la ley, sino que se elevó a la Constitución primero. Hay que decir también aquí, hermano, que no tengan ustedes la menor duda de que todos esos beneficios los van a escamotear si llegase, hipótesis negada, si llegase al poder la derecha. Lo están haciendo ya, lo acaba de mencionar ahí en el caso de O Argentina. sea, tenemos ya prácticas, las prácticas que se han venido dando en Argentina, en Brasil, todo este tema. O sea, ellos están planteando según su alternativa. En Colombia, en México. En México, En Francia. la estamos viendo. En Francia. No está España. oculto, o sea, se ha visto. Esa es la propuesta que ellos Y venden. al Que ellos ladito, venden. bueno, al ladito, Ellos, bueno. como ustedes lo dijeron, siempre nos han visto como un gasto social. Exacto. Las reivindicaciones laborales no es una inversión, es un gasto.
porque era lo que hablábamos anteriormente. Una vez que haya crisis, los primeros que pagan las y los trabajadores. Ejemplo de ello, toda esta crisis, las empresas petroleras a nivel mundial han despedido a los trabajadores, los han enviado a su casa en algunos casos y otros los han votado, cosa que no está sucediendo en el gobierno venezolano, que, bien lo decía, se nos ha garantizado la seguridad social en este caso, y ningún trabajador puede decir, en el caso nuestro, que ha sido votado porque esta crisis petrolera nos ha llevado, pues, y ahí es un respaldo, pues, que el gobierno nacional el tema de la tercerización, que parece poca cosa. En Venezuela está prohibida la tercerización. ¿Qué ocurría en Venezuela antes de la llegada del presidente Chávez? Para entrar a la industria petrolera, los obreros, el último gran contingente que entró directo a la industria petrolera son los que entraron conmigo, hace 30 años atrás. Porque tenías que ser gringo o muy bien acomodado para entrar como profesional, pero obrero no entraba. En Venezuela no solamente que se eliminó la tercerización, en PDVSA, Hidrolago, Gobernación, Educación, pare de contar, sino que los empresarios privados que aún están escamoteando ese beneficio, el gobierno va a actuar con ley y está actuando con ley. Y los sindicatos y trabajadores deben organizarse para evitar eso. Todo eso lo vamos a perder. No es que lo podemos perder, es que lo vamos a perder. Porque nosotros, usted y yo, que somos obreros, que somos trabajadores, que somos profesionales, que está trabajando y devenga un salario, usted y yo vamos a perder todos esos beneficios. Ellos dicen, no, es que no vamos a eliminar toda la ley. Sí, no, ellos nada más que van a eliminar el tema de la retroactividad de las prestaciones sociales, nada más que van a eliminar la protección a la mujer y nada más que van a eliminar el tema del salario, que ya no es participativo, sino la venta de tu fuerza laboral. Esas tres cositas nada más van a eliminar ellos. Más nada. Ahora, nosotros estamos organizando este 1 de mayo en el espíritu de lucha que debe guiar a los con eso trabajadores. cerramos, Elvano. Se nos acaba el tiempo. Dale, Gracias. cerramos con eso. Estamos organizando una gran marcha de las mujeres y de los hombres trabajadores. Una gran marcha, además, para decirle al mundo que nosotros queremos la paz. Que nosotros los trabajadores y las trabajadoras queremos la paz. Somos amantes de la paz. Pero además, no creemos en la intervención extranjera. Porque nosotros tenemos suficiente capacidad para arreglar nuestros propios problemas. Así es. Con nuestras propias ideas Y somos nuestros soberanos. propios errores. Esa es nuestra soberanía. Y por supuesto, vamos a marchar para respaldar al presidente Nicolás Maduro. Porque ese señor, Nicolás Maduro Moro, ese chofer de autobús, que fue constituyente, que fue diputado, que fue presidente canciller de la Asamblea Nacional, que fue canciller, Vicepresidente. que fue vicepresidente, que sigue siendo obrero, que lo está haciendo de manera honorable, digna, valiente, de enfrentar el mundo por respaldarnos a usted y a mí, los que no tenemos plata, los que no somos millonarios, los que creemos en este país. Vamos a marchar. Yo lo invito a que nos vamos a ver las caras en Caracas, con alegría, con optimismo, con mucha fuerza, con mucha capacidad de organización, a decirle por la paz, por la soberanía nacional y por seguir manteniendo un gobierno legítimo, revolucionario, de los trabajadores y por los trabajadores. Excelente mensaje para cerrar el programa. Noé, te queremos dar las gracias por haber estado con nosotros hoy. Igualmente, Thaís, mi vida, un placer. Elvano, como siempre, Elvano, con el mensaje claro, contundente, histórico, es un hombre estudioso además de la lucha trabajadora, y por supuesto con una visión del futuro. La patria socialista se construye desde los trabajadores. El socialismo va ligado a la clase obrera y en general a la clase trabajadora, no solamente al obrero fabril, sino al trabajador en general, porque el trabajador en general campesinos, pescadores, el empleado público, etcétera, todos son efectivamente parte de la misma clase que es explotada por el capitalismo. Así que, por lo tanto, nuestra lucha principal es por lograr una sociedad socialista. Hermanos, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. Y a ustedes les insistimos, no se pierdan la excelente programación que a cada momento, a cada hora, a cada minuto nos presenta Vive, el canal del Poder Popular, y en particular todos los sábados a las 12 del mediodía, Real y Medio, llevándoles a ustedes la confrontación entre lo que dicen los medios y lo que son las voces reales, las voces de la calle, los protagonistas, los que tienen mucho que decir. Lo que tenemos callo y que estamos construyendo la patria socialista. Los esperamos entonces el próximo sábado nuevamente en Real y Medio. Que estén muy bien. Te canté la palangana y te traigo para este año